Fíjate que no hay indicio de asentamiento aquí. No. Entonces, allá arriba, el problema es el piso. Ahí, si tú quitas el piso, a nivelas y haces, no debes presentarte el mismo problema. No debes presentarte el problema. No, eso es pared. Esa es la pared de allá afuera. Ok. Mira, aquí Esa es la fachada. sí sufrió desplazamiento. Esta pared sí está grave. O la refuerza muy bien, o tienen que demolerla para No, eso poder... hay que demolerlo. Los otros ingenieros han Eso dicho es que eso ideal. hay que demolerlo porque Eso es fíjate ideal. que ya de este lado se movió para allá. Mira, En la entrada, ¿sabes? Está en la entrada. Mira todo lo que se movió para allá. Por eso yo recomiendo, si lo van a reparar, tiene que quedar mejor de lo que estaba antes. A ver, una separación ahí minúscula, es que debe quedar no igual. hay que demolerlo porque es que esto está retirado, mira. Todo Sí, esto está eso retirado para allá. no trae problema. A ver, las columnas Está son estas. retirado para allá. La misma esta, esto pareciera, no, esto no es columna, esto es pared. Todo eso pared, esto es mampostería, Esa aquí que el piso se levantó, ya de hecho ya estaba levantado, pero con el movimiento se terminó de venir. O sea, eran problemas previos al 24 de junio. Eran problemas previos al 24 de junio. Me evitaron el trabajo de quitar. Y esa sí, de allá para acá, esa sí fue con la también. Y allá el baño también, o sea, a la hora de arreglar la pared hay que arreglarla todo hasta el baño. Esa está allá, ¿ves? Es como está retirado. ¿De acuerdo? ¿Me sirve? Ok. De acuerdo. Está en Katia, en el edificio María, justamente en el apartamento de la señora Gladys Lovera, ¿no? Y estamos hablando en este momento con el ingeniero Roger Sierra. ¿Tú eres ingeniero patólogo? Soy ingeniero de fundaciones, ingeniero que tiene que ver con la parte de la superestructura, enfocado a la parte de fundaciones. Y aparte de eso, experto en el suelo y comportamiento sobre las fundaciones y sobre la superestructura. Correcto. Ajá. En esto, tú has estado visitando algunas comunidades, algunos edificios aquí en Altavista, pero en este caso en el edificio María, ¿cuál es, digamos, tu diagnóstico, tu apreciación, qué es lo que tú has evaluado en este caso? Porque este edificio en general ha generado muchísima inquietud en la comunidad. Lo que se ha observado es que el edificio María tiene las estructuras principales, que son vigas y columnas, en buen estado, lo que significa que no existe riesgo para sus habitantes. Ahora, también tiene grietas en paredes. Las paredes son elementos blandos, a la cual crea mucha bulla porque las personas la observan y creen que el edificio se está cayendo. Pues no, tiene las estructuras principales en muy buen estado, lo que implica que también sus fundaciones están en buen estado. Están en buen estado. Entonces, ahora, digamos, han corrido muchísimas informaciones en las redes donde dice que la gente no puede reparar, que la gente no puede hacer correcciones, y resulta que eso acrecienta el problema, porque algunas de esas mamposterías o algunas de esas paredes pueden desplomarse si no es atendido o no se busca algún mecanismo de correctivo. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso? Este edificio tiene que le dieron una calificación por la alcaldía amarilla, roja, verde. Amarilla. O sea, este es un edificio habitable, según esa consideración. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso para los vecinos de este edificio y en primera instancia para la gente? ¿Cómo hace ante una situación como esta? Los pasos en esta situación son los siguientes. Lo primero que hay que hacer es evaluar la estructura, evaluar el edificio en general, determinar si lo primario, lo más importante, está en buen estado, que son las estructuras. Una vez que se identifique esa característica, el siguiente paso es la recuperación del edificio, porque el edificio no queda, después de un sismo de este tipo y después de grietas que ha experimentado, no queda al 100% de su utilidad, lo que quiere decir que hay que recuperarlo. Recuperarlo implica, en este caso, en este edificio, revisar las paredes,
hay que demoler algunas cosas que quedan, sobre todo amenaza a las personas que están alrededor, a las personas que transitan por las aceras. Y una vez que se recupera o se demuela lo que haya que demolerse, hay que sustituirla por una nueva pared, o como les indiqué antes, recuperar las paredes. ¿Cómo sería recuperar las paredes que se recomienda? Colocarle elementos fuertes como especie de cabilla. Hay que hacerle un orificio a las paredes para que agarren dos caras, las dos caras que fueron separadas, una grieta en el medio. Entonces se introduce una cabilla en esa grieta que supere esas dos partes que están separadas, y una vez que tenga esa cabilla, que puede ser una cabilla delgada, tipo tripa de pollo, se le coloca el cemento y ahí va a tener una pared fortalecida y útil para poder hacerle la reparación superficial y recuperarla al 100%. Inclusive la idea es que quede más del 100%, que quede mejor de lo que estaba inclusive antes del sismo. Correcto. Mira, tú eres habitante de uno de estos apartamentos, de estos edificios. Estos edificios no son propiedad horizontal, ¿o sí son? Aquí no hay junta de condominio. No. No hay. Entonces, claro, esto genera un conflicto, genera una situación difícil que hay que resolver porque, en teoría, el proceso de inversión para la recuperación de la vivienda debe ser de la persona donde está la afectación. Pero dada la naturaleza del edificio, los daños del edificio, lo lógico es que se establezca algún mecanismo que permita que todos los vecinos de alguna manera colaboren, porque si bien es cierto, resultaron afectados 2 o 3 o 4 apartamentos, el resto y a otros apartamentos no les pasó nada, pero se requiere que el edificio como tal recupere su habitabilidad. Entonces estuvo, en este caso, Gladys Lovera, habitantes de esto, ¿van a iniciar algún tipo de acción con los vecinos o van a establecer algún mecanismo con la alcaldía? ¿O cómo piensan ustedes resolver? Bueno, mira, entre todos los vecinos hemos ido hablando y todos están dispuestos a apoyar, aportar lo que puedan aportar, solicitar en las diferentes instituciones donde nos puedan ayudar, porque realmente no contamos con los recursos necesarios para esa gran cantidad de materiales que se necesita para la recuperación del edificio. Sí estamos dispuestos a recuperar el edificio y bueno, estamos solicitando y pidiendo ayuda en todas las instituciones que nos puedan ayudar. Okay. Gladys Lovera, habitante, este es el apartamento 5. Apartamento 5. Piso 5, apartamento 7. Piso 5, apartamento 7. Sí. Ok, muchísimas gracias. Hizo la función para la que fue creada. Para la que fue creada, tal cual. Ahora, lo de la fisura es... Pero entonces nosotros nos salimos por prevención y yo estaba aquí con el niño y subí aquí en el primer piso, yo vivo en el segundo, que hay un tanque porque lo iba a bañar. Y justamente cuando estoy subiendo con el niño sentí como que se crujió, que se partió algo. Y el tanque último que era de concreto. Así quedó gran parte del frente marítimo del estado venezolano de La Guaira, tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y heridos. Fueron 2 temblores de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron una ruptura de unos 200 kilómetros en la falla de San Sebastián, situada frente a la costa de La Guaira. La devastación generada por el doblete sísmico fue tan brutal que muchos se preguntan por qué colapsaron tantos edificios, dejando familias completas sepultadas bajo los escombros. En BBC Mundo hablamos con expertos para analizar 3 factores que influyeron en la caída de tantas edificaciones en La Guaira. El primero es que La Guaira recibió el impacto directo de las ondas sísmicas por estar tan cerca de la ruptura de la falla de San Sebastián, que corre casi paralela a la costa. Y no olvidemos que no deja de ser excepcional que se produzcan 2 terremotos de una magnitud bastante similar y con pocos segundos de diferencia. Eso genera un fenómeno natural con características para ser un terremoto desastroso en cualquier lugar del mundo. A la potencia del doblete se suma la poca profundidad del epicentro de los sismos y la larga duración del evento.
Al gran poder destructivo de los terremotos se suma otro factor muy importante, las características del suelo. Los científicos con los que conversamos en BBC Mundo nos explicaron que no todos los suelos en La Guaira son iguales. En algunas ciudades como Caraballeda, el suelo es blando porque existe una profunda cuenca subterránea de cientos de metros. En otras, sin embargo, los suelos tienen características intermedias. Muchas localidades de La Guaira fueron construidas sobre conos fluviales que han acumulado sedimentos blandos de poco espesor que amplifican el movimiento de los terremotos. No hay que olvidar que hace casi 3 décadas, también en La Guaira, hubo un mortal deslave en el Cerro del Ávila, conocido como la tragedia de Vargas de 1999. Ese deslave dejó muchos suelos parcialmente consolidados, es decir, terrenos formados por sedimentos con una resistencia intermedia, algo que podría haber contribuido a los derrumbes de los sismos del pasado 24 de junio. El tercer elemento es la calidad de los edificios que se derrumbaron. Aunque se van a requerir estudios técnicos para evaluar cada caso en particular, los expertos nos han dicho que han surgido muchas dudas sobre cuestiones fundamentales. ¿Cómo se aprobaron los permisos de construcción? ¿Si se realizaron los estudios de suelo? ¿O el tipo de materiales que se utilizaron? Posible afirman que se haya combinado factores como negligencia o corrupción. Venezuela tiene una norma de sismoresistencia aprobada después del terremoto de 1967 que ha sido actualizada en varias oportunidades y cumple con los estándares internacionales. El problema no es la norma, sino la manera en que se implementa y cómo se fiscaliza su cumplimiento. Todo esto ocurre en un contexto de profunda crisis económica que por años ha golpeado a Venezuela. Algunos integrantes de equipos de emergencia que han colaborado en las labores de rescate y de remoción de escombros nos han dicho que en algunos edificios se han encontrado con graves irregularidades en la construcción. Los estudios técnicos que se hagan en el futuro probablemente aportarán evidencias que permitan aclarar con mayor precisión qué pasó realmente con la calidad de los edificios que se derrumbaron.